Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Hola a ustedes, muy buenas tardes. Les queremos dar la más cordial bienvenida a ya nuestro 9º capítulo de Vinculando, del programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior y que tiene por objetivo avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión a través del diálogo y reflexión con actores destacados del área. Hoy vamos a inaugurar un nuevo formato de programa y nos vamos a centrar en ámbitos que ustedes mismos, quienes nos acompañan programa a programa, nos han propuesto. Y para eso hemos dispuesto la realización de capítulos temáticos. Hoy es el turno de abordar los desafíos de la educación superior frente al nuevo ciclo político institucional de Chile, caracterizado por la renovación de al menos la mitad de los alcaldes y concejales, por una parte, la elección de los gobernadores regionales, flamante este año, la conformación de la Convención Constituyente y una elección presidencial a puertas. Para ello, quiero dar la más cordial bienvenida a dos tremendos invitados. En primer lugar, a Heinrich von Baer, ex rector de la Universidad de la Frontera y ex director del Instituto de Desarrollo Local y Regional de la misma Casa de Estudios, en cuyo cargo se desempeñó entre 2004 y 2012 y actualmente se mantiene ahí como académico. En el ámbito de las políticas públicas presidió el Comité Técnico de Vinculación con el Medio de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, en 2010, coordinó a nivel nacional el convenio de desempeño del Mineduc para la educación superior regional y fue también vicepresidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional. Autor y coautor y coeditor de diversos capítulos de libros y artículos en revistas científicas, entre los que se cuentan La vinculación con el medio, función esencial o subalterna de la universidad. Hoy se desempeña también como presidente de la Fundación Chile Descentralizado. Heinrich, después te vamos a dar la palabra, pero mi más cordial bienvenida. Y por otra parte, Andrés Barrientos Cárdenas, ingeniero civil y magíster en gestión de gobierno, se ha desempeñado profesionalmente en el mundo privado, en el sector de la construcción y como analista de políticas públicas en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es integrante del grupo directivo de trabajo en gobernanza multinivel de la OCDE y se desempeña como jefe del Departamento de Estudios y Análisis Territorial de la SUBTERE, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, coordinando el desarrollo de estudios de competitividad regional, localidades aisladas, zonas francas y desarrollo territorial, asentamientos humanos rurales, tipologías comunal municipal, entre muchas otras temáticas. Andrés, muy bienvenido también. Y bueno, recordar a quienes hoy nos acompañan que pueden ir desde ya dejándonos sus preguntas, ya sea a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Y para dar comienzo a esta conversación, quiero dejar con ustedes a mi querida colega, compañera y amiga, Claudia Burgos, para que pueda iniciar esta interesante conversación. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos nuestros auditores de hoy. Un placer, qué lujo tenemos hoy día estos dos invitados con tremendas trayectorias, tremendos aportes, sobre todo en las temáticas territoriales y en muchísimos más contextos. Hoy día nos vamos a enfocar, bueno, en lo que ya estaba comentando Andrea. Yo voy a comenzar esta conversación, que en el fondo esta es la idea, que empezamos a compartir nuestras reflexiones, los saberes de cada uno. Ustedes han investigado muchísimo en muchos ámbitos. Y hoy día básicamente quiero empezar con Heinrich, hablando un poco, Heinrich, del nuevo contexto político que está viviendo Chile en estos momentos. Como ya nos mencionaba Andrea, a nivel municipal contamos con al menos 50% de alcaldes y concejales nuevos. Eso ya es un panorama bastante importante. Gobernadores regionales recientes electos por la ciudadanía, convención constituyente y elección presidencial ad portas. Según esto, Heinrich, y en cada uno de estos contextos, según tu opinión, ¿cuál debiese ser el rol de la educación superior a través de su función de vinculación con el medio en este contexto político de Chile?
Bueno, muchas gracias, y más allá de las palabras de cortesía y de amistad, de aliadas y aliados que nos unen en este encuentro, saludo con mucho afecto a Andrea, a Claudia y ciertamente a Andrés. Quiero decir que con la Subdere nos une una tarea país común hace ya mucho tiempo, bajo gobiernos de distintos signos. Tenemos un convenio institucional que nos une en trabajos compartidos, pero sobre todo una visión de un país descentralizado, desarrollado, justo y digno, no solamente para algunos, sino que para todos sus habitantes, y no solamente en algunas, sino que en todas las localidades. Y esa, por cierto, no es solamente una tarea, un desafío de Estado, de la Subdere y de nosotros como organización plural de la sociedad civil y Academia Regiones, como lo es la Fundación Chile Descentralizado, sino que lo es por excelencia también de la educación superior. Y por lo tanto, yo creo y afirmo con mucha convicción que no puede ser, y lo agradezco, más oportuna la convocatoria y la iniciativa de ustedes para la conversación de hoy día, porque el momento que Chile está viviendo, como lo dice el título de vuestra convocatoria y vuestra introducción, es inédito, absolutamente inédito en la historia republicana de Chile, y significa una enorme oportunidad para todos los actores del desarrollo, incluida la educación superior, que aporta conocimiento, espero, e innovación, sino que también es una enorme, no solamente oportunidad, sino que responsabilidad. Y aquí tenemos dos actitudes: o observar cómodamente desde la cómoda tribuna del estadio en términos futbolísticos, y criticar lo que otros hacen, o bien o mal otros jugadores, o, como yo creo, necesariamente, inexcusablemente para la educación superior, ser actores y jugadores activos y protagónicos del proceso. Y eso supone una actitud y supone una responsabilidad de la educación superior facilitada, mediada, catalizada por quienes, como es el caso de ustedes, están en la importante tarea de la vinculación con el medio. ¿Y por qué es inédito? ¿Y por qué es una oportunidad y una responsabilidad que no debemos eludir, creo yo? Porque nunca, como este año, coinciden en nuestra historia política y republicana, como antes, nunca antes, y seguramente nunca después, durante mucho, mucho tiempo, distintos planos, cada uno de ellos muy relevante, y muy relevante para las universidades, para la Subdere, para nosotros como actor de la sociedad civil y Academia de Regiones. Como ya se decía, los municipios han sido como actores directos y más cercanos del Estado en conexión con la ciudadanía y con la gente, por lo tanto muy, muy importantes, insustituibles y necesarios de ser fortalecidos y orientados desde el conocimiento. Han renovado del orden del 50% de sus dirigentes, alcaldes y concejales. Por lo tanto, hay una mitad de sus actores con los que debemos conectarnos o reconectarnos y aliarnos activamente. Y para eso el tiempo corre. No solamente los municipios en forma individual, sino que las asociaciones de municipales, las asociaciones nacionales y regionales de las municipalidades, que acaban de elegir a lo largo del país sus nuevas dirigencias. Ahí están nuestros interlocutores principales. ¿Para qué decir los gobernadores regionales, por los cuales nosotros por lo menos nos hemos jugado hace años y décadas para lograr esa batalla, la principal batalla de la descentralización, la madre de todas las batallas,
porque está demostrado que a partir de la elección de gobernadores regionales cambia el mapa político de la distribución territorial del poder, por vez primera en la historia. Tienen estabilidad, tienen legitimidad ciudadana de origen que los exintendentes, más allá de la calidad de las personas, no tenían. Y ahora se están organizando en una asociación nacional de gobiernos regionales que ya se reunió en Concepción con un programa programático muy potente, muy promisorio, a pesar de todas las limitaciones que tienen todavía. Se van a reunir de nuevo a comienzos de noviembre en el norte. Tienen una organización que realmente está dando gusto y está dando que hablar, y que se ha tensionado lamentablemente con el gobierno central, más allá de lo que yo creo que habría sido deseable. Son actores que en materia de conocimiento, de capital humano, de ciencia, tecnología, de innovación, son insustituibles y absolutamente determinantes para una nueva forma de mirar y de construir región, ya no desde Santiago, sino que desde los propios actores regionales. A eso se suma, como ustedes ya bien decían, el panorama de las elecciones presidenciales aporta. Los principales candidatos en la reunión de Concepción de los gobernadores regionales fueron invitados y concurrieron para dar a conocer. Eso es primera vez que ocurre, que el primer debate presidencial, más allá del que fue ayer, fue en Concepción sobre los temas de descentralización y desarrollo regional. Y finalmente, el proceso constituyente que nos lleva a pensar el futuro de Chile de los próximos 30, 50 años, con todas sus crisis complejas acumuladas y con el cambio climático y con la velocidad de cambios inéditos, muy complejos e impredecibles de la sociedad global de la cual Chile forma parte. Esa complejidad y esa velocidad de cambios sin aporte de sapiencia, de sabiduría, de conocimiento, de capacidad de innovación y adecuación permanente, ojalá de anticipación a esos cambios. ¿De dónde va a provenir si no es de nuestra aletargada, y perdón que lo diga así, de nuestra aletargada y adormecida academia? Ya no bastan los diagnósticos, lo digo responsablemente, la academia está muy al debe, actúa principalmente con el retrovisor, mirando para atrás, pero propone poco, muy poco, con honrosas excepciones, de lo que debiera ser el puerto de llegada, la hoja de ruta para que Chile sea capaz de asumir sus nuevas realidades y todas las complejidades de los procesos de cambio que ya están instalados y que se nos vienen encima. En consecuencia, la alianza entre lo público, lo académico y la sociedad civil es hoy mucho más indispensable que antes. Y esa alianza, para que fluya en forma bidireccional, en forma horizontal, de verdad transformándose en beneficio para un mejor desarrollo a lo largo de todo el territorio nacional, para todas las personas, con dignidad y con equidad, es impensable que realmente pueda prosperar si no es a través del puente que tienden quienes estamos en la tarea de la vinculación con el medio, con el entorno. Y como lo dice muy bien el subtítulo de lo que ustedes nos convocan hoy día, cuál es la respuesta de la educación superior, pero a partir de los territorios, porque los territorios nos hablan, los territorios tienen mucho conocimiento, mucha sapiencia, mucha información y mucha sabiduría, de la cual desde la educación superior, desde nuestra torre de marfil instalada todavía, muchas veces no sabemos pesquisar, integrar y compartir. Por lo tanto, con mucho gusto disponible para la convocatoria y el tema de pensar juntos, de pensar y de construir juntos el Chile del futuro.
Súper. Excelente, Henry. Muy de acuerdo. Creo que la misión de la institución de educación superior, ya sea el subsistema universitario o técnico profesional, evidentemente estamos llamados a ser parte de este proceso y trabajar en conjunto, leyendo muy bien, como tú dices, los territorios, pidiendo las opiniones de quienes habitan esos territorios y desde ese lugar comenzar a construir algo que, por supuesto, aporte a cada región. Y con respecto a los temas de desarrollo regional, descentralización, quisiera ahora pasar también a conversar con Andrés con respecto al índice de competitividad regional 2020, ICR. Ellos hicieron ahí una investigación bastante exhaustiva que revela 3 dimensiones que considero muy importantes y lo conecto con lo que tú estabas diciendo, Henrich, que tiene que ver con la productividad, la calidad de vida y la sustentabilidad de todos estos territorios. Con respecto a esto, Andrés, me gustaría conectarlo también y que hagamos también una reflexión en torno a lo que también estaba conversando Henrich. Y aquí me gustaría preguntar, ¿en qué regiones se encuentran los mayores dolores en torno a estas dimensiones? ¿Y cuáles son las medidas que debiesen trabajar por parte de instituciones de educación superior, organizaciones públicas y privadas para aportar o ayudar a subsanar estas problemáticas? Sí, bueno, muchas gracias por la bienvenida y por la invitación, Claudia, Andrea, y un saludo también a Henrich, que ha tenido un trabajo constante de larga data ya, muy conocido en términos de la descentralización y la mejora de las políticas para las regiones y también los municipios. Bueno, para comentarles un poco a los que nos escuchan, Subdere en 2018 tomó y retomó la tarea del índice de competitividad regional. Tradicionalmente, Subdere hacía este cálculo y dejó de realizarlo el año 2008 aproximadamente, por prioridades de otras temáticas. Sin embargo, desde el Departamento de Estudios nosotros tomamos la iniciativa de retomar este indicador para no solo hacer un indicador que sea medible cada año respecto a la temática de competitividad, sino que también someter a discusión el concepto de competitividad. Tradicionalmente, año 2008, se concebía competitividad como un sinónimo prácticamente de lo que es productividad. Y con los nuevos cambios, los nuevos paradigmas, Revolución 4.0, etcétera, lo que se está viendo es que efectivamente el mercado internacional también va mutando, va mejorando sus prácticas, va incorporando nociones de mejoras del medio ambiente, va incorporando también de mejoras en la calidad de vida, y no solo centrado en el aspecto de productividad. Entonces aquí se sometió a distintos test, por así decirlo, en mesas de trabajo, donde estuvimos compartiendo con la mesa de expertos de competitividad latinoamericana de la OEA, estuvimos una mesa también con Corfo, Banco Mundial, con distintos expertos, con algunos también de gobiernos regionales que participaron en estas mesas. Efectivamente, el 18 de octubre de 2019 tuvimos una mesa en Corfo ese tiempo, y llegamos a la determinación, claro, de que la competitividad regional es un conjunto de factores que son políticas o instituciones que promueven y proveen producciones de bienes y servicios de manera limpia y sustentable con el medio ambiente. Y esto para pasar que la prueba de los mercados internacionales, siempre pensando que las regiones deben potenciar su desarrollo territorial desde el punto de vista de sus potencialidades endógenas, que eso es una mirada muy diferente a la mirada de la compensación, que es la mirada tradicional que se ha trabajado el desarrollo territorial a lo largo de los años o las últimas décadas. Y la lógica del desarrollo de las potencialidades endógenas de los territorios incorpora esta mirada de la heterogeneidad territorial. Y eso nosotros lo incluimos dentro de esta nueva mirada de competitividad regional, tomando estas 3 importantes variables, dimensiones, mejor dicho, que es la productividad, la sustentabilidad y la calidad de vida. Y dentro de todas ellas hay, en cada región, por supuesto, el objetivo de hacer un indicador de este tipo no es para que la región A compita con la B y diga yo soy mejor que tú que esta, sino que precisamente
para ver cuáles son las brechas que hay internamente dentro de cada región y que así pueda salir adelante e ir midiéndose a sí misma cuando realiza una u otra política pública. Entonces, al fin y al cabo, es un instrumento, una herramienta para poder trabajarlo, y tiene una serie de variables y complejidades metodológicas que tratamos de ser muy prolijos en poder desarrollarla, y por eso también nos tomó un tiempo. Para poder publicarlo. Y también, dado como es un índice bien complejo, la cantidad la cantidad de datos no están disponibles a la fecha, por lo tanto siempre se toma con un delta de 2 años más o menos para poder tratar los datos, filtrar los datos, someterlos a revisión metodológica, como en este caso se trabajó análisis factorial confirmatorio, que es para poder ver los ponderadores de cada variable, que muchas veces o se toma la determinación de que cada variable tenga un porcentaje determinado, o simplemente someterlo a alguna técnica estadística para ver si es que la variable es consistente con los datos respecto a las demás. Y ahí hay distintas variables que son interesantes para poder ver en cada región. Yo, más que centrarme en que una región tiene ciertas problemáticas determinadas, la invitación es que puedan ingresar a la página web descentralizachile.cl. Van en la parte derecha, está algunos estudios, van a desarrollo territorial, y van a poder descargar el documento del índice de competitividad regional, que es bastante extenso. Ahí pueden ver por cada dimensión, cada región, cada variable. Y ahí destacar que, por ejemplo, la dimensión de sustentabilidad es aquella que toma algunos aspectos como el capital humano, la dimensión productividad tiene aspectos de la innovación, y en presupuestos, también el capital humano tiene relación con los porcentajes de alumnos que salen de las universidades, y en este caso hay un tema muy importante ahí en lo que tiene relación con la vinculación con el medio de los institutos de educación superior a nivel regional, por supuesto, que vamos a conversar más tarde, me imagino, en estas cortas intervenciones que tratamos de hacer, pero que es difícil, respecto a la vinculación con el medio, que también tiene una relación para poder dotar de mejoras de capital humano a nivel subnacional, en este caso ya sea gobiernos regionales, con la nueva estructura que tiene hoy, en el nuevo paradigma y nuevos desafíos, y también las municipalidades como el ente más cercano a los ciudadanos, que ha sido validado y que ya se remonta hace larga data, desde el año 1892, cuando se promulgó la ley de comuna autónoma con el presidente Jorge Montt. Así que eso, invitarlos a revisar el documento. Tiene varias cosas interesantes para poder tratar, sobre todo esta nueva mirada de la competitividad que tiene las 3 dimensiones. Excelente, muchas gracias, Andrés. Sí, me quiero quedar con, creo que es un tema muy relevante, la creación de capital humano para el país, para que estas formaciones, estas personas, estos grupos puedan insertarse en las regiones, sobre todo en las que están con algún tipo de déficit, ya sea económico o algún tipo de tema, no sé, la sequía. Tenemos que reinventarnos, tenemos que innovar, y evidentemente somos las instituciones de educación superior las llamadas a empujar ese proceso. Por tanto, ahí quisiera, Henrich, quedarme con el tema de capital humano en relación a los incentivos para atraer, retener y convertir capital humano para el desarrollo de comunas y regiones. En este sentido, me gustaría que conversáramos sobre cómo podrían, bien específico, cómo podrían aportar las instituciones de educación superior a la generación de capital humano calificado para que permanezcan en las regiones. Desde ese lugar se produzca un real aporte al desarrollo local, que podamos definir, empezamos en una línea base y en cierta cantidad de tiempo esa región se movilizó, atrajo gente, atrajo talento y por lo tanto se desarrolló. De alguna forma visualizas ese con mucho gusto entrar en esta pregunta, porque como Andrés seguramente lo sabe, la línea de generación de capital humano calificado es la que ha caracterizado prioritariamente las múltiples y muy buenas relaciones de nuestro trabajo como Instituto de Desarrollo Local y Regional, IDER, donde nació la propuesta de
de crear incentivos para atraer, retener y reconvertir capital humano calificado, que luego fue propuesto a la Subdere en gobiernos anteriores, fue propuesto a los programas presidenciales de la época. Los programas presidenciales lo asumieron como compromiso programático transversalmente, lo que nos produjo mucha expectativa, y luego, por razones lamentables del pasado, no se logró defender suficientemente bien ante la DIPRES, y por lo tanto el programa cayó. Pero es mérito de esta alianza que tuvimos con la Subdere a través de un convenio específico que me permite hacer algunas precisiones que yo creo que son perfectamente actualizables y retomables de aquí a lo venidero. Primero, a diferencia de lo que hace o hacía CONICYT y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, nosotros a todo propósito hablábamos y seguimos hablando de capital humano calificado, no solamente de capital humano avanzado. ¿Cuál es la diferencia? No es semántica, porque capital humano avanzado son los posgraduados, magísteres y sobre todo doctores, que por supuesto son muy importantes también, que duda cabe, para la academia y para el desarrollo de las regiones. Pero hay muchas, y Andrés estará de acuerdo con todo lo importante que es el indicador que ellos están retomando. Quiero comentarlo después por qué es tan importante, que hay muchas regiones y sobre todo comunas que son rezagadas, que son no necesariamente magísteres y doctores. Y ahí están los principales nudos de pobreza, de vulnerabilidad, de complejidad social, etc. En consecuencia, a todo propósito, como política pública, nosotros proponíamos y seguimos proponiendo el concepto de capital humano calificado y motivado para estar disponible para el desarrollo de ese tipo de comunidades y de territorio. Quiero decir que el concepto de capital humano calificado ciertamente incluye, es mucho más amplio, incluye capital humano avanzado, pero no se circunscribe a capital humano avanzado. Y ahí nuevamente retomemos entonces la importancia para la educación superior, que es no solamente formar buenos técnicos profesionales y posgraduados, sino que por favor también motivarlos y conectarlos en la formación universal que debe dárseles para que sean buenos profesionales, pero conectarlos con la información, con la realidad, con el gran laboratorio que tenemos en nuestro entorno, que son nuestros territorios y nuestras comunidades, con todas las realidades sociales, de sustentabilidad, las realidades naturales, etcétera. Como bien decía Andrés, es con la rica diversidad que tiene nuestro país. Si hay un país que se caracteriza por una riqueza de diversidad de norte a sur, diversidad geográfica, climática, productiva, social, cultural, étnica, etcétera, es el nuestro, versus políticas públicas, instrumentos y sobre todo culturas que ven a Chile como un todo uniforme y como un todo homogéneo. Por lo tanto, el orden natural es absolutamente heterogéneo, es ricamente diverso. Y el orden público es homogéneo, es uniforme, es vertical, es todavía muy centralizado. Que tiene que ver con academia y que tiene que ver con capital humano, que la tarea de nuestras universidades, indistintamente de si son universidades tradicionales, metropolitanas o universidades regionales, es generar conocimiento y formar capital humano calificado en directa conexión, en directa articulación para
construir conocimiento relevante en forma compartida, en forma colaborativa, con los actores públicos, privados y sociales del respectivo entorno. Eso no está sucediendo suficientemente bien todavía, y ahí, sin sobrevalorar la importancia de la vinculación con el medio, ciertamente esa conexión sin asumir la vinculación con el medio como tarea y función esencial de la educación superior no va a ser alcanzable. Y aquí lo conecto entonces, y con eso termino, con la importancia de lo que nos acaba de señalar Andrés. Vean ustedes, tomémoslo como ejemplo, este magnífico actualizado instrumento del índice de competitividad regional. Genera, igual como lo hacen también los INES regionales, como lo hacen algunas otras instituciones, genera un conjunto de información, de insumos que pueden y debieran ser mucho más conocidos, aprovechados y enriquecidos desde la academia. Aquí hay un laboratorio disponible que ha costado mucho esfuerzo, en este caso de la SUDERE. Los felicito, Andrés, de verdad, esto es muy, muy importante lo que ustedes están ofreciendo. Pero la academia tenemos que tener la capacidad de entender lo que esto nos sirve. ¿Cuántos proyectos de investigación aplicada, beneficiosos para el desarrollo, de acuerdo a nuestra diversidad territorial de norte a sur, podrían desencadenarse si hacemos una conexión inteligente y creativa de toda esta información disponible para transformarla en propuestas de desarrollo? Porque si no tenemos muchos datos, todavía faltan muchos, sobre todo de desagregación a nivel de comunidades locales. Al INE le pasa lo mismo, lo hemos conversado con ellos, que no basta ver las regiones comparadas entre sí, sino que dónde están los principales problemas al interior de las regiones, incluyendo la región metropolitana. Pero todo eso está disponible y la academia muchas veces no lo subutiliza, no lo utiliza bien, ni siquiera lo sabe. Hay muchas excepciones. Y ahí, repito, perdón la reiteración, la convicción profunda, esa es tarea privilegiada, necesaria, impostergable de la vinculación con el medio para despertar a los académicos, a los investigadores, para que se den cuenta, miren, todo lo que tenemos disponible, aprovechémoslo mejor, trabajémoslo mejor. Esos son, yo creo que tareas ineludibles y abordables, con lo cual gana la academia. Van a hacer más publicaciones, van a tener mejor ranking como universidad, como investigadores, pero sobre todo respecto de temas, de problemas y de desafíos de nuestro propio entorno, de nuestra propia realidad, de nuestras propias tareas que nos comprometen a construir un Chile mejor. Y eso ahora conectado con el nuevo escenario político institucional, con este nuevo ciclo. Vean ustedes que es absolutamente oportunidad y responsabilidad, con todos estos datos, con toda esta información, conectarlo con el desarrollo local, con los municipios, con los emprendedores, con la sociedad civil, con los gobernadores regionales, con el proceso constituyente. Un solo ejemplo, nosotros estamos proponiendo desde hace ya algún tiempo, también a la SUDERE, y en la SUDERE hemos encontrado una muy buena acogida en sus autoridades, la creación de regiones inteligentes. ¿Qué significa eso? Suena muy rimbombante, pero significa que 3 sistemas regionales de gran importancia estratégica, como son ciencia, tecnología e innovación, gestión de capital humano calificado y conocimiento estratégico territorial, alimentado con todas estas bases de datos de las cuales nos está hablando Andrés, son todos sistemas relevantes, pero que están dispersos, que están con capacidades muy dispersas a su propio interior, cada uno de estos 3, y entre sí. Y lo que nosotros proponemos es, y se lo hemos dicho a la SUDERE, y la SUDERE está de acuerdo, es integrarlos en un
solo ecosistema común. Eso iba a comentar. Para generar sinergias a un costo absolutamente marginal, pero con un efecto multiplicador. Y ahí todas estas bases de datos del INE, de la SUBDERE, de este nuevo actualizado índice, son insumos necesarios. ¿Y qué es lo que nos falta? Para nutrirlo de potencia que genere nuevo desarrollo, la participación de la academia, facilitada, gatillada, catalizada a través de la función de vinculación con el medio para realmente asumir nuestros territorios, no solamente en nuestra declaración de principios, en nuestra misión, nuestras periódicas acreditaciones, sino que en aportes reales que nos permitan pensar y construir Chile, pero desde sus regiones. Sí, súper de acuerdo, Henry. De hecho, cuando dijiste ecosistema, evidentemente, si hablamos en términos de innovación social, debíamos generar un ecosistema de descentralización y desarrollo regional, donde yo considero que las instituciones de educación superior debiesen dialogar, por ejemplo, con los informes de la SUBDERE, con lo que está haciendo Chile descentralizado, con lo que está haciendo una ONG, y bueno, todos los actores que pudiesen llegar a ser un actor relevante para el desarrollo. Yo estoy muy de acuerdo, creo que existe, estamos todos instalados, pero quizás falta más diálogo, falta una unión y una colaboratividad ahí mucho más potente. Existe, pero creo que está muy tímido todavía, ahí estoy muy de acuerdo contigo. Hay un detalle, Claudia, que se me escapó y que es muy relevante para responder mejor tu pregunta de capital humano. Ustedes saben que como Fundación Chile Descentralizado, desde el año pasado pusimos en marcha un programa que se llama Programa Online de Diálogos Regionales, con 5 módulos temáticos, cada uno con un conjunto de cápsulas de no más de 15 minutos de duración, donde por lo demás participó la Fundación Hans Seidel, participó la SUBDERE, también como cofinancista, etc. ¿Qué tiene que ver con capital humano? Porque esto es un material que responde a las preguntas, no a la oferta de la academia, sino que a las preguntas de los últimos 2 años que hemos recogido en diálogos presenciales de Arica Magallanes, que hemos recogido en conferencias de prensa y en diálogos con nuestros alumnos de pregrado y posgrado. A eso responden todas estas cápsulas. Pues bien, hay algunas universidades que han hecho un uso mucho más allá de lo que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que esto se aproveche para la formación ciudadana de los alumnos, para actividades de vinculación con el medio, etc. Pero hay algunas, menciono las que están más a la punta. Mi propia universidad, que despertó tarde, pero ahora de un modo magnífico, que creó una asignatura electiva de formación ciudadana abierta a las carreras, a todas las carreras de la universidad, bajo el título Construyendo Chile desde sus regiones. En 2 días copó totalmente los cupos con gente de todas las carreras. La Universidad de las Américas, con sus 3 sedes en Santiago, en Viña y en Concepción, está generando programas de investigación aplicada en uso de esto. Talleres de sus profesores y de sus alumnos. Ayer tuvimos una larga y muy buena reunión con ellos y vamos a agregar todo el debate del proceso constituyente, nuestras propuestas, en estos talleres en distintas regiones del país. ¿Qué significa? Que si tenemos una buena alianza con la SUBDERE y con otras instituciones puestas al servicio de la educación superior, hay al menos algunas instituciones que reaccionan muy bien, otras que todavía siguen esperando, durmiendo, no sé. Pero ¿qué quiero decir? Que con buenas propuestas y con buenas respuestas de parte de la educación superior se pueden generar cambios realmente muy, muy promisorios para la formación de capital humano conectado directamente con las realidades de los respectivos territorios. Volví. ¿Se escucha? Ahora sí, Sí. claro. Perfecto.
Perdona, algo pasó con mi internet, estaba hablando Henry, no sé si lograste terminar la idea. Sí, terminado. Perfecto, buenísimo. Bueno, muy de acuerdo. Creo que al final de esta conversación vamos a dejar bastantes informaciones en torno a las cápsulas, a textos en el chat, para que nuestra audiencia pueda descargarla rápidamente también y pueda tener fácil acceso a esa información tan vital para la gestión de la vinculación con el medio y otras acciones relevantes. Quisiera seguir, bueno, quisiera Andrés comentar, es preocupante, ahora voy a pasar a otro texto de la Subdere, voy a pasar al estudio de actualización de base censal en la identificación de localidades en condición de aislamiento. Es increíble que en la época que estamos viviendo todavía existan ciertas localidades realmente aisladas, fuera del contexto de desarrollo básico de una o de un país en vía de desarrollo como pensamos que es Chile. En ese contexto, me gustaría, Andrés, preguntarte, de acuerdo con la identificación de localidades en condición de aislamiento, en Chile existe un porcentaje del 13% de localidades aisladas, ¿sí? ¿Cómo podríamos, la institución de educación superior, vincularnos directamente con esas localidades? ¿Cómo las ayudamos? ¿Cómo las apoyamos? Cuéntanos un poco a los que estamos acá tratando de generar proyectos, generar ideas o alianzas en torno a esto, cómo llegamos a esas localidades y cómo podríamos de alguna forma dialogar con ellas y levantar sus necesidades para trabajar en conjunto. Muchas gracias, Claudia. Hoy voy a centrarme un poquito para hacer una conexión con lo que dijo Heinrich también, que tenemos que entender que, por ejemplo, a nivel municipal, antes de responderte tu pregunta, a nivel municipal, por ejemplo, 40% solo cuenta con estudios de enseñanza media. Entonces, eso es un tema súper relevante para poder desarrollar capital humano. Hay todo capital humano calificado. Eso es todo un banco de apertura para poder colaborar con los gobiernos locales, con las municipalidades, en ese sentido. Por ejemplo, también pasa ahora con las nuevas gobiernos regionales, que tienen sus nuevas divisiones en las cuales van a necesitar capacitarse mucho más, y ahí yo quiero también valorar el trabajo que ha venido haciendo José Agustín en Olavarría dentro de la Subdere, en la academia, que se centraba principalmente en capacitación municipal. Con efecto del COVID y la pandemia tuvo que digitalizarse, pero eso ya venía haciéndose mucho atrás. Entonces, ahí yo lo valoro muchísimo, parte de la gestión que se ha dado, porque del 2018 a la fecha, en 2018 se capacitaban 2.000 funcionarios, hoy ya se están capacitando más de 20.000 funcionarios, y no solo ahora de los gobiernos locales o de las municipalidades, sino que también ahora se están incluyendo a los funcionarios de gobiernos regionales. Así que ahí hay un tema súper importante para poder hacer diplomados, aprendizaje a distancia, certificaciones de competencias y también incluirse en el fondo de becas, Subdere, etcétera, u otras actividades de extensión, donde están los institutos profesionales, los centros de formación técnica y también las universidades. Así que ahí hay todo un banco para poder proveer de información, de formación, que también se va construyendo de manera conjunta con las universidades. La Subdere hace un llamado año a año para poder desarrollar sus cursos, y ahí se van obviamente adaptando a las distintas realidades y también las demandas que hay desde los distintos territorios nacionales. Y respecto al estudio de localidades aisladas, es un estudio que ha venido perfeccionándose a lo largo del tiempo de la Subdere, y que en el 2010 tuvo su anclaje, por así decirlo, en la política pública, cuando se promulgó la Política Nacional de Localidad Aislada. Uh-huh. Luego la Política Nacional de Localidad Aislada, que ya daba por una metodología de trabajo para determinar las localidades en condición de aislamiento del país, se avanzó en la Política Nacional de Zonas Rezagadas. Y la Política Nacional de Zonas Rezagadas, que está dentro de todo este paquete de descentralización que se ha venido discutiendo largamente como política de Estado en el país,
tiene dos componentes. Una componente que es la pobreza, en este caso multidimensional, que se determinó en su momento, y otro lado que es un componente de aislamiento. Y el componente de aislamiento que tiene este indicador es bien interesante porque tiene condiciones geográficas estructurales, que obviamente toman en consideración los relieves, también el tema climático del país, y también la conectividad, que es súper importante, los caminos, las redes de caminos y huellas y senderos, y las viviendas, que son las que están alejadas, y conjunto con otra dimensión, que es la relacionada con los servicios. Y en ese momento también los servicios relacionados con acceso a salud, en los distintos niveles jerárquicos del acceso a la salud, acceso educacional, etc. Y eso nos lleva a elaborar un índice que ahora presentamos la actualización con la población. Y esto es súper importante porque anteriormente nosotros teníamos el número de localidades, eso podríamos después profundizarlo en otra presentación, pero teníamos el número de localidades del país dado por lo que el INE genera metodológicamente para determinar sus localidades, y ahora, con los últimos datos del censo, ahora tenemos la población. Entonces, lo que antes solamente teníamos como dato de localidad general, en un punto en el espacio más alejado de los centros de servicios, hoy tenemos las viviendas de todo el país, y que eso se traduce en más de 147.000 habitantes del territorio nacional que viven en estas condiciones de aislamiento, y que es un indicador objetivo que mide estos términos, tiene una metodología bien compleja, pero que sirve como ayuda para hacer política pública de manera objetiva y con la menor cantidad de criterios políticos. Esto es objetivo, y por lo tanto eso ayuda mucho a poder colaborar, por ejemplo, con las metodologías de subsidios rurales en el MIMBU. Ayuda para poder determinar, por ejemplo, los convenios de Ministerio de Salud con Argentina para los pasos fronterizos de los tiempos de traslado de la gente que vive en lugares más aislados, para que se puedan atender por ejemplo, de Futaleufú a Esquel, que es algo muy común. La gente demora 12 horas si quiere viajar desde Futaleufú al hospital base de Puerto Montt, que es el hospital regional. Y eso es una realidad que tenemos en Chile, que no pasa en la región metropolitana, pero allá ocurre eso. Entonces el Ministerio de Salud tiene que generar uno u otro convenio para que las personas puedan atenderse en cierta medida en una localidad que está mucho más cerca. O sea, la gente iba a comprar antes de la pandemia, por supuesto, iba a comprar al supermercado de Argentina para proveerse de bienes y servicios antes de ir a la capital regional. Entonces, esas dinámicas que se dan en todo el territorio nacional con su vasta heterogeneidad ayuda a que este tipo de indicadores sean un insumo para desarrollar política pública de manera horizontal, porque además no es una imposición por ejemplo, la política de localidades aisladas de la región de Aysén, el mismo gobierno regional la elabora en base a un indicador. Claro, que no, es por un tema de economías de escala, hay un indicador, pero ellos son los encargados de desarrollarla, de planificarla, de establecer sus prioridades. Y eso es lo rico de indicadores de este índole y de este tipo. Y eso también nos ha llevado a nosotros a preguntarnos también sobre cómo ir mejorándola. Cómo ir mejorando la metodología de trabajo, viendo indicadores internacionales, estando en mesas de la OCDE para mejorar metodológicamente estos indicadores. Y nos hemos dado cuenta también, hace poco hicimos un seminario sobre otro estudio que es derivado del de aislamiento, que se llama Asentamientos Humanos Rurales, una aproximación para una clasificación comunal rural, en el cual la CONAPO, que es la encargada como una especie del INE del México, ellos tomaron el índice de localidades aisladas para asignar sus políticas educacionales. Y eso también nos llena de satisfacción de que hay indicadores made in Chile, hechas y producidas por el Estado de Chile, en las cuales tiene un buen componente técnico, y que ahí, como decía Henrich también, es donde necesitamos mucho más también esa criticidad que provee la academia, ese tiempo, esa investigación
que la academia hace que diga, miren, ¿saben? Este indicador puede que se pueda someter a un test de hipótesis de esta manera, mejorar ciertas actividades, que desde la institucionalidad pública es muy complejo hacerlo, porque la institucionalidad pública no es un think tank, la institucionalidad pública es la que está proveyendo de servicios y eso. Así que eso en términos generales, yo destaco que en este indicador de localidades de condición de aislamiento se pueda ver más allá de la sola condición. Este tipo de indicadores lo que muestra y busca es que cada localidad, que cada municipalidad, que cada gobierno regional tenga más insumos técnicamente robustos para desarrollar sus políticas. Y ese es el rol de nosotros de irlo perfeccionando. Y nosotros el año, antes de que ocurra todo esto del COVID y la pandemia, nosotros estábamos desarrollando dos canales paralelos. Uno, la actualización de variables de todo el indicador, que fue lo que publicamos con los datos censales y también de las variables disponibles, y otro, que es una actualización metodológica. ¿Y qué consiste la actualización metodológica? Es región por región. Todos los servicios los convocamos, alcanzamos a hacer región de Valparaíso, Aysén, Los Lagos y Magallanes, convocarlos a discutir. Llegó hasta personal de bomberos, hasta gente del MOP, expertos territoriales, para poder ir viendo cuáles son las implicancias de sus territorios respecto al aislamiento. Puede ser desde el punto de vista desde la salud, puede ser otros desde el punto de vista desde la operación para mitigar los incendios, etcétera. Distintas regiones, distintas condiciones heterogéneas, como decía Henrik también, y que ayudan y dan un soporte también mayor para poder discutirlo con una buena metodología para mejorar este tipo de indicadores. Y sobre todo con los desafíos que tenemos actualmente, porque a veces ocurre que hablamos mucho de heterogeneidad, de que el territorio es vasto, pero el problema cuando tenemos que después aplicar la política pública es cómo lo mido, y esa es una de, por lo menos las labores que hemos desarrollado en el Departamento de Estudios últimamente, es que el cómo lo mido, nosotros tenemos que ayudar a construir ese cómo lo mido. ¿De qué manera lo mido? ¿Qué periodicidad tiene esa medición? ¿Qué se considera y qué no? Y ahí es donde nosotros también estamos abordando un tema metodológico respecto a las tipologías comunales municipales. La heterogeneidad territorial no es solo por un tema financiero de cuánto reciben de un fondo común, sino que también tiene aspectos de capital humano, de medio ambiente, de distribución territorial, de servicios, de necesidades de la población, etc. Así que yo creo que por ahí puedo abordar parte de lo que indica este indicador. Súper interesante. Mientras los escuchaba, quiero hacer un breve comentario. Mientras los escuchaba, estaba pensando el rol que cumple la institución de educación superior en todo esto, y me estaba acordando de un viaje que hice a Visviri, a casi la frontera con Bolivia, y me acuerdo que las personas que vivían en ese lugar, que eran muy poquitas, estaban quedando solo personas mayores, porque todos los jóvenes estaban migrando hacia Iquique o Antofagasta por trabajo o a estudiar, ya sea a colegios o institutos o universidades. Entonces, ¿cuál también? Y esta es una pregunta con la que me gustaría un poco cerrar hasta llegar a las preguntas que Andrea ya nos va a plantear por parte de nuestros auditores. Quisiera preguntarles cómo a los dos, es una pregunta para los dos, me contesta cada uno. ¿Cómo imaginan ustedes el Chile del futuro? ¿Cómo lo ven? ¿Todos conectados? ¿Qué rol tiene la tecnología? ¿Qué rol tiene el desarrollo técnico productivo, la innovación en esto? Se cortó, parece. Sí, está con La problemas. imaginación. Finalmente, Claro, te habíamos ¿cómo perdido un imaginamos momento. a partir del proceso? ¿Se cortó? No, dale, Sí. dale. No Pero sé te dónde quedé, escuchamos. pero estaba diciendo que Henry había sido muy visionario atrás cuando ya estaban temas de asesoría en el gobierno, por temas de descentralización, cosas que ya sucedieron ahora. Por ejemplo, elegir gobernadores regionales. Hoy día quisiera plantearme también esta oportunidad de estar con ustedes, pensar cómo visionan. ¿Se escucha?
Te escuchamos, Heinrich. Ya. A ver. Chile para el futuro. Esa es un poco mi pregunta, más que nada personal también, porque... ¿Cómo no? Bueno, yo lo visualizo a partir de una propuesta constitucional que realmente piense el futuro y de una vez por todas se desprenda de todas las contingencias, de todas las cuestiones chicas, ideológicas, complicantes, que están dificultando el proceso, que admito que es muy complejo, fijando por lo tanto un rumbo y un puerto de llegada, cuál es el modelo de país, el modelo de desarrollo, el estilo de desarrollo, el modelo de Estado y el modelo de democracia que queremos para el futuro de Chile. Porque siempre cito a Séneca, si no sabemos cuál es el puerto de llegada, todos los vientos nos resultan desfavorables, significa que estamos a la deriva. Y en estas definiciones básicas también de la descentralización, como lo hemos aprendido en las últimas décadas y hasta el presente, estamos demasiado a la deriva. Por lo tanto, tiene que haber, y nuestra Fundación Chile Descentralizado ha hecho una propuesta de un nuevo modelo de Estado unitario solo en lo esencial y todo el resto integralmente descentralizado sobre un territorio único e indivisible, pero descentralizado de verdad, con una gobernanza local, regional, nacional, en lo vertical y en lo horizontal entre actores públicos, privados, académicos y sociales que realmente se articulen, se conecten y se colaboren entre sí, generando conocimiento e innovación conjuntamente. En esa lógica hemos propuesto un conjunto de 14 principios constitucionales que luego tendrán que transformarse en leyes y una propuesta de un nuevo modelo de democracia mixto entre la muy alicaída democracia representativa, que está peligrosamente desprestigiada, fortalecida con elementos muy importantes de democracia directa y participativa, a través de 3 principios constitucionales. Ese es, por lo tanto, el andamiaje hacia el cual nosotros creemos, junto con la academia, porque toda esta propuesta la hemos construido con académicos de nuestras universidades en alianza y convocados pluralmente por nuestra fundación, en un rico debate de construcción y de búsqueda de acuerdos, no de unos en contra de otros, porque así no creo que no vamos a tener futuro. Y termino destacando, en respuesta a tu pregunta, Claudia, la importancia de lo que señala este último indicador de zonas aisladas. Es inaceptable que en el siglo XXI tengamos todavía tantos conciudadanos que son seres humanos en condiciones de aislamiento. Es inaceptable que en la Araucanía tengamos 100.000 habitantes que no tienen acceso a agua potable. Hoy día es inaceptable que todavía no tengamos una región como la de Aysén, que tiene un tamaño análogo a Bélgica, Holanda y Dinamarca juntos, que tengamos la pretensión legítima, fundada, de acuerdo a nuestros potenciales, de transformarnos en potencia agroalimentaria, lo que significa exportar alimentos de calidad al mundo, entre los top 10 del mundo, cuando tenemos a Dinamarca y a Holanda, que por separado exportan más alimentos al mundo que Chile como país, pero tenemos a la región de Aysén todavía sin conexión de Chile a Chile. Tienen que transitar para ir a Aysén por tierra, y para venir de Aysén hay que seguir transitando por el lado argentino. Basta tener una erupción volcánica y el país queda absolutamente separado, etc. Eso se demuestra en forma patética a través del muy buen trabajo de la SUDER en materia de zonas aisladas. Y ojo, esa riqueza de información ahora disponible nuevamente es una invitación para que la academia
las aproveche, las enriquezca, las perfeccione, las difunda entre investigadores, alumnos, profesionales y alumnos en práctica, está disponible para integrar al país, para articular al país y para desempeñar toda la riqueza y potencial manifiestamente subutilizada. O sea, ya no hay solamente carencias de información. La información puede ser perfeccionada, puede ser modificada y enriquecida, pero por favor aprovechémosla. Y por último, también para las buenas políticas públicas. Andrés no lo señaló porque como gobierno es más difícil, pero con la libertad que me da la sociedad civil y academia, estos indicadores también permiten tener una mejor política pública y permiten aportar antecedentes al Ministerio de Hacienda y a la DIPRES para que se den cuenta que hay realidades de nuestro país que no se resuelven solamente con medir la intensidad de flujo en tiempo presente, sino que son potencialidades latentes a la espera de poderse conectar mejor con el resto del país para desentrañar toda su potencial y su riqueza manifiestamente subutilizada. O sea, los alcaldes, los gobernadores regionales y las universidades tienen con todos estos importantes aportes que está haciendo la SUDERE, que nos señala Andrés, argumentos que ya no hay excusa para que la academia no se vincule mejor con los territorios y no hay excusa para que los dogmas, muchas veces instalados en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Presupuestos, no nos permitan traspasar más recursos, más oportunidades y más instrumentos públicos que nos permitan ese 13% incorporarlo al conjunto del desarrollo nacional. Esa es nuestra visión de sueño, nuestro compromiso y nuestra alegría de compartir este interesante encuentro hoy día. Súper claro, súper, bueno, es el sueño de todos. Compartimos en ese sentido, Heinrich, todo lo que acabas de comentar. Andrés, ¿tu sueño cuál es? Sí, oye, mira, desde ya agradecer nuevamente la invitación y sumado a las palabras que decía Heinrich, yo creo que una de los sueños y también en base a la realidad que tenemos actualmente es que la conectividad digital, el mundo digital, la producción de conocimiento hoy es tremendamente superior a la que se hizo durante décadas. Nosotros en un año ya estamos produciendo mucho más que décadas de conocimiento, por lo tanto está ahí latente y en desarrollo. El problema está aún, estas brechas, como decía Heinrich, de que haya personas que hoy en día todavía no tienen agua potable, es un dolor tremendo para el país y supone desafíos tremendos para la gestión de las distintas políticas públicas que se tengan que realizar, con monitoreo de los planes, programas, proyectos, con evaluación de ellos, reorganización de distintos fondos y por otro lado la brecha digital. Y la brecha digital, para poder tener estas ciudades inteligentes o regiones inteligentes, como decía Heinrich también, es sumamente importante que las brechas de la conectividad digital las vayamos supliendo. Tenemos Chile no solo desconectado en redes camineras actualmente, sino que también de manera digital. Cuando uno está en una comuna que no es capital regional o viaja en la carretera, en un bus, manejando, se ve claramente cuando hay problemas de conexión, de conectividad. Y esas son cosas que nos pone un paso atrás respecto al desarrollo endógeno de cada lugar. Y esa entrada al conocimiento nosotros tenemos que dar puentes. Y esos puentes claramente van a estar no solo desde la labor que puede hacer un gobierno, sino que es transversal. Y esa transversalidad está dado por la academia, por el Estado, por también los privados, la sociedad civil, para poder profundizar ello. Y en eso también hay que estar atento de que los idiomas, hoy, tanto el inglés
el chino mandarín, etcétera, son los idiomas que están donde más se produce conocimiento. Más del 95% del conocimiento global está en inglés. Y eso también es importante que nosotros tengamos en consideración también para abrir nuestra mente, abrir el mundo y también superar algunos miedos que se van teniendo no solo desde la institucionalidad pública, sino que desde el punto de vista personal y también regional y local, para poder mejorar y transformar algunas cosas cuando hay que mejorarlas. Excelente, Andrés, muchas gracias. Andrea. Muchas gracias a los dos. En honor al tiempo, igual me voy a dar un gustito y le voy a preguntar algo a Henrich al final, pero tengo una pregunta y un saludo especial para ti, Henrich, de Néstor Contreras de la Universidad de la Frontera, que hizo un especial saludo afectuoso para mi ex rector. Y les pregunta, Néstor, a los dos, ¿cómo articular el aporte al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la universidad junto a las metas de los gobiernos regionales y los municipios? ¿Existe o es posible un espacio coordinado de encuentro y de gestión entre todos estos actores en torno a los ODS? Bueno, me parece muy buena la pregunta porque obviamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que han reemplazado la propuesta de desarrollo humano por parte del PNUD, son una invitación para todos los actores del desarrollo de asumir lo que en cada uno de estos niveles corresponde. O sea, son orientaciones y desafíos que hacemos bien los actores académicos en hacerlos propios y nuestros para ver qué respuestas adecuadas respecto de esos 16 o 17 ODS planteados. Respecto de algunos, reconozcámoslo, Chile ya tiene hace décadas mucho avance, como es, por ejemplo, gracias a Fernando Monkeberg, la desnutrición infantil. No es que no haya problemas, más bien tenemos los problemas al revés ahora, con obesidad. Pero hay muchos que si los tomamos en serio, tenemos que como academia empezar digamos, aprovecharlos para generar respuestas. Lo mismo es válido para el mundo privado, lo mismo es válido para el mundo público a nivel municipal, regional, nacional y central. Cada uno de nuestros organismos, cada uno de nuestros roles y actores de la sociedad hace bien en preguntarse y en generar respuestas apropiadas, cómo podemos, tanto el tema de la sustentabilidad, como de la pobreza, como lo de la marginación, como del cambio climático, como la equidad de género, como la discapacidad, la inclusión, etcétera, asumirlo desde el conocimiento, porque sin nuevo conocimiento y sin innovación vamos a hacer más de lo mismo. Y más de lo mismo no nos sirve, entendámoslo. En consecuencia, es insustituible el rol de las instituciones que generamos conocimiento, siempre y cuando lo hagamos bien. Pero eso a su vez, en forma aislada, y por eso valoro mucho la pregunta y la agradezco, en forma aislada y no en forma concertada, articulada, de los famosos puentes de bidireccionalidad que genera la vinculación con el medio, y que yo últimamente, en la propuesta que hemos generado con la doctora Catherine López, ya no hablamos solamente de bidireccionalidad, sino que también de horizontalidad, porque si esos puentes generan flujos fecundos de interacción, pero fuesen planos inclinados de los que supuestamente saben a los que supuestamente ignoran, entonces ese flujo no es fecundo. Por lo tanto, la condición de bidireccionalidad se suma y debe ser antecedida por la condición de horizontalidad. Pares que son distintos, que se necesitan y buscan recíprocamente y se encuentran, que son distintos, pero que finalmente son de igual importancia para generar colaborativamente conocimiento territorial relevante. Por lo tanto, articuladamente, coordinadamente, en el espacio local, en el espacio regional, con las propuestas que nosotros acabamos de mencionar, y el nacional,
y también con una buena gobernanza local, regional, nacional y horizontalmente los distintos actores, esa forma de conectarnos en redes colaborativas marca la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo, entre abrir o no futuro a partir del conocimiento, en una distribución mucho más horizontal del poder, de los recursos y del conocimiento, que lo que es actualmente, porque conocimiento finalmente también es poder. Así que valoro la pregunta, esa es mi respuesta. Gracias, Henrich. ¿Andrés? Ya, yo voy a tratar de ser más breve porque Henry abordó ya bastante parte de la pregunta, pero lo tomaría desde el punto de vista de que para el cumplimiento de ODS es necesario también reconstituir o reconstruir confianzas, y ahí es donde la vinculación con el medio tiene una relación súper importante desde el punto de vista de las instituciones de educación superior, para que la reconstitución de confianzas a nivel institucional, por ejemplo, a nivel de Estado, se puedan dar de mejor forma. Algo muy simple. En Chile no se concibe el Estado como una forma de gobernanza multinivel, sino que se concibe como de manera vertical, en la cual se producen tensiones entre municipalidad, gobierno regional, municipalidad, Estado central, o en este caso gobierno regional, como estamos viendo hoy con Estado central, y no concebir esa relación que tiene como una especie de simbiosis que debiese ser, o que sea armónica. Ahí es donde yo veo con mucha esperanza que a nivel de la institución de educación superior se puedan tender esos puentes que también hablaba Henry, para la reconstitución de confianzas, para sacar un poco de tensión entre las instituciones y que pueda ser de manera más colaborativa. Y obviamente, teniendo esa implicancia de la colaboración, más que de la tensión institucional entre los distintos niveles de gobierno, va a hacer que se puedan cumplir las metas de mejor forma. En este caso, temas de pobreza, el tema de lo que es medio ambiente, el tratamiento del agua, la eficiencia del uso del agua, mejoras de los ecosistemas, entre otros. Así que por ahí yo daría mi respuesta en ese sentido, Néstor. Así que muchas gracias también por la pregunta. Gracias a ti, Andrés, por la respuesta. Y Henrich, te pido disculpas por preguntarte esto, porque no estaba pauteado para nada. Y me quiero aprovechar también del sentido que le dio la respuesta a Andrés, en el sentido de cómo las tensiones políticas, entre comillas, a veces nos impiden mirar como el bien común. Y hablo de las tensiones que pueden provocarse al interior de las instituciones de educación superior. Claro, porque tú nos señalabas esta importancia de que las instituciones de educación superior tomen estos saberes territoriales en pro justamente del desarrollo de los propios territorios. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos, y me hago responsable aquí de lo que voy a decir, cuando tenemos un organismo como la CNA que de pronto nos exige muchas cosas un poco burocráticas en términos de la vinculación con el medio, y de pronto lo urgente, que es acreditar el área de vinculación con el medio, nos desvía de lo importante, que es constituir un verdadero aporte a sus territorios? Entonces, quería preguntarte eso, Henry. Con mucho gusto. Un pequeño matiz, un pequeño contrapunto a la parte inicial de tu pregunta. Yo no he dicho que la educación superior debe tomar los saberes territoriales, sino que debe buscar la interacción fecunda y directa con los actores de los territorios para una construcción colaborativa de saberes territoriales relevantes. O sea, es una construcción necesariamente compartida. Más que buscar, es construir conjuntamente. Entonces, la respuesta a la CNA. Sí, yo creo que es muy válida esa pregunta, y seguramente a todas las instituciones que han pasado por acreditación y que tienen acreditación por delante, esa brecha muy preocupante que tenemos respecto de cómo entiende la CNA la vinculación con el medio, y no solamente la CNA, ojo, el Estado de Chile, el Ministerio de Educación y los recursos y los instrumentos públicos para hacer buena vinculación con el medio,
La ley de educación superior nos impone como universidades asumir la vinculación con el medio, pero a diferencia de las funciones tradicionales de investigación y de docencia que tienen mecanismos e instrumentos públicos de financiamiento, la vinculación con el medio no lo tiene. Yo no digo que toda la vinculación con el medio deba contar con financiamiento público, sino que como buena y sana doctrina, aquella vinculación con el medio de interés público demostrable debiera tener un componente de financiamiento público también y debiera tener un correlato de buenos instrumentos y normas desde lo público, no solamente en lo que señala la ley, que también son extendibles a la CNA. O sea, yo veo una paradoja, una contradicción, una brecha entre lo que la sociedad nos reclama, nosotros mismos reclamamos, lo que la ley nos dice respecto de los instrumentos y de los recursos disponibles, incluyendo la CNA, que respecto de eso tienen una actitud demasiado evasiva, democrática, yo diría desfasada. Pero la pregunta, Andrea, es también, ¿y para que eso cambie? Yo he abdicado a la esperanza de que eso cambie por piloto automático desde el interior del Estado o desde el interior de los gobiernos de turno. Si es que los más perjudicados por ese estado de cosas y los que más reclaman con razón para que exista lo que todavía no existe, somos nosotros los que estamos en la educación superior, ¿de dónde sino de nosotros mismos deben provenir las propuestas de orientar, aportar, investigar y, perdónenme el término, de perseverar, sino hinchar hasta que se nos escuche? Porque en esto hay mucho de pedagogía política argumentada desde la propia academia, y en vez de, aquí yo creo que hay una tarea muy hermosa de la red, donde más allá de la condición de universidades nacionales o regionales o públicas o privadas o qué sé yo, aquí tenemos una tarea en conjunto que tenemos que asumir para tener la suficiente fuerza. De otro modo, esto no va a cambiar bajo ningún gobierno o Estado venidero. El principal impulso, los principales argumentos y fundamentos y la gestión política que lo acompaña tiene que venir de nosotros mismos. Heinrich, muchas gracias por la respuesta. Creo que era importante puntualizarla para todos quienes nos encontramos acá, que es lo que nos convoca generalmente. Bueno, les quiero agradecer, de verdad que ha sido una tremenda conversación. Quiero dejar a todos invitados para 15 días más. El 7 de octubre tenemos el capítulo orientado a modelos de gestión de la vinculación con el medio. Nos va a acompañar Héctor Hidalgo, director general de vinculación con el medio y sustentabilidad de la UNAV, y Gastón Ramos, director de empleabilidad y vinculación con el medio del CFT EIP Duoc. Claudia, te dejo a ti para que te puedas despedir también. Muchas gracias. Bueno, ha sido una conversación, es tan profundo hablar de territorios, hablar de desarrollo, de descentralización, que bueno, lo más probable es que los volvamos a convocar en una próxima ocasión. Por ahora agradecer esta interesante conversación, sus tiempos, sus aportes, muy agradecida a nuestra audiencia también. Esto queda grabado, prontamente va a estar en YouTube, así que pueden seguir repasando ideas, conceptos, y bueno, están también todos los textos en el chat y también van a quedar en YouTube para que la gente pueda también ahí tomar esa información. Así que nada, muchas gracias, Heinrich, Andrés, Andrea, les deseo una linda tarde a todos, a todas, y nada, hasta la próxima, pues. Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.